Bueno chicos, veremos qué es la inyección de dependencia, la inyección de dependencias y cómo la podemos usar en .NET Core. Aclarar con una carpeta de dependencias y vamos a agregar una clase y una interfaz. Vamos a agregar una clase, vamos a ponerle acá persona y vamos a crear la interfaz. La interfaz debemos definirla como pública, o si no, cuando vayamos a incluirla dentro de nuestro o a instanciarla, pues no nos va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá en la clase simplemente vamos a crear entonces un método. Yo lo voy a definir acá de tipo string, tipo objeto de string. Y le voy a decir que esto recibe un string así como recibe el string lo retorno, así como recibe el objeto lo retorno. Y voy a decir que esta clase extiende o implementa la interfaz iPersona. Al esa clase implementar la interfaz iPersona, yo necesito acá definir el método. ¿Cómo lo hago? Le quito el miembro, ya acá yo los métodos no los puedo definir como público, privado, o sea, no, porque ya está instanciando una interfaz. Ya está yendo a la clase a obtener el método. Ahí me aparece un error. Dice que la interfaz no implementa el miembro persona, ¿sí? No implementa el miembro de interfaz. ¿Qué es lo que pasa? Que acá no le pasé el argumento. Entonces necesito acá también definir un string que va a ser datos. Cuando yo llame ese método desde cualquier parte del código, tiene que tener ese valor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Si yo quiero obtener acá un dato, la forma convencional de hacerla es crear una instancia de la clase persona, ¿sí? Y pues obviamente pasándole el dato que me pide, el argumento. Vamos a pasarle este new string. Vamos a pasárselo acá. Y acá, entonces nombre 1. Nombre 2. Ok. Acá cometí un leve error y es que le pasé el argumento directo a la clase. Entonces ese es el otro problema. Entonces yo tengo que instanciar primero el objeto y luego llamar al método getPersona. Entonces aquí en getPersona paso el argumento y ahí ya no tengo problema. Y si yo quiero, retorno este dato. Entonces retorno p.getPersona y cuando me muestre el web service, lo que me va a mostrar es este valor. Y así entonces en sin fin número de clases que yo implemente, por ejemplo, si es una conexión a una base de datos y tengo 15 módulos separados, entonces cuando vaya a llamar las conexiones siempre tengo que instanciar la conexión, instanciarla. Eso me hace que creen muchos objetos y va a haber un acoplamiento alto, es decir, van a haber muchos objetos. Entonces no es lo adecuado. Entonces para eso, ¿qué podemos hacer? Vamos a crear un constructor y a ese constructor le vamos a pasar como argumento iPersona. Le vamos a pasar como argumento la interfaz. Y acá vamos a crearnos una propiedad. Bueno, esto debería ser read only y debería ser privada. Private read only de la clase o de la interfaz iPersona y la vamos a llamar persona. Ya con esto está bien nombrar ahora le decimos que iPersona es igual a persona. Estos constructores se ejecutan una vez se inicia el proyecto. Ahorita lo vamos a ver en depuración cómo es que se maneja esto.
y cuando se rescate el primer método. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo acá le puedo decir únicamente que haga lo siguiente, que retorne ahora nuestro objeto de tipo guión bajo persona, o bueno, no nuestro objeto, sino nuestra propiedad, que es de solo lectura, que es de la interfaz iPersona, va a contener los métodos de la clase persona. Si yo le digo persona.get persona y le paso como argumento un nuevo string, vamos a decirle acá, no sé, hola mundo. Si yo hago esto, pues él me va a ir efectivamente a retornar el dato que me retorna la interfaz, ¿sí? Entonces no tengo que crear el objeto, sino que simplemente ya acá viene. Probémoslo. Dice que hay un error. Dice que hay un error. No logro percibirlo. Debería funcionar. Pronto si ya funciona, miremos. Ah, ok. Entonces aquí vamos a resolver un temita bien chévere y es el siguiente. En Startup yo debo definir que para que no me salgan ese tipo de errores, que siempre que yo invoque esa interfaz, estoy invocando a esa clase, ¿sí? ¿Cómo? Si ustedes se fijan ahí me aparecía un error add scopes, se me estaba pasando por alto. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Simplemente yo vengo aquí y le digo services.addScoped y acá me dice un tipo de servicio de la implementación y va a extender hacia iService Collection. Entonces addScope y le digo que siempre que yo llame a la interfaz iPersona estoy llamando a la clase persona. Simplemente vengo acá y traigo la instancia y ya. Con esto ya resuelvo eso, ¿sí? Para que se evidencie que estoy haciendo referencia por medio de esa interfaz a esa clase. Ahí ya entró al método, entonces simplemente fíjense que ahí en el constructor es lo primero que ejecuta. Ahora nuestra variable de solo lectura obtiene el valor y le digo que retorne lo del método por medio de la interfaz. Yo no creé ninguna instancia, yo entré al método directamente simplemente por una interfaz. ¿Ok? Entonces esto es todo, es la forma más sencilla de poder implementar una interfaz en .NET. Muchas gracias.